estamos esperando la presencia del ministro y partimos. Hola, buenas tardes y sean muy bienvenidos al último lanzamiento y conferencia de Chaco. Estamos muy felices de hacer este evento porque la verdad este encuentro es bien importante. Quiero decir algunas palabras en relación a lo que fue el proyecto de la exposición que fue Paz Errázuriz en Foto España. Para eso está Gerardo Mosquera, Rita Ferrer, que fue la curadora del catálogo, nuestra artista. Quiero partir primero diciendo, agradecer la presencia del ministro Luciano Cruz-Coke. Veo también la presencia de directores de museos y de escuelas de universidad, así que les agradezco a todos. La participación de Paz Errázuriz en el 15º Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales Foto España constituye para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la IRAC uno de los grandes hitos del año en curso. Instalada durante más de 2 meses en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, las obras de esta importante autora chilena formaron parte de la muestra Aquí estamos. Ella compartió con otros grandes de la fotografía mundial como Richard Avedon, Lila Sanz y Richard Billingham. La muestra, que fue curada por Mónica Portillo y Gerardo Mosquera, apostó por la singularidad y fuerza de las imágenes que produce Paz Errázuriz. Esto quedó ratificado con la consecuencia del premio al público que la eligió por votación online como la mejor exposición de Foto España del año 2012. Cosas que tenemos que destacar de Paz y que por suerte se le está reconociendo al fin, y que eso lo demuestra que colecciones como la Tate Modern en Reina Sofía la hayan incorporado en sus colecciones, es que dentro de sus proyectos y trabajos los personajes y situaciones menos visibles, aquellos que forman parte de la marginalidad, han sido parte de su leitmotiv. Boxeadores, luchadores de barrio, prostitutas, travestis, pacientes psiquiátricos, minorías étnicas, artistas de circo, son parte de este Chile que Paz Errázuriz ha retratado, involucrándose en sus mundos con visitas e investigaciones de largo aliento, generando confianza y restituyéndoles la frontalidad del retrato con una dignidad que le ha sido rebotada por la convención social. Queremos partir esta conversación reiterando estos mismos temas con Gerardo, y me encantaría preguntarte, Gerardo, ¿cuál fue tu acercamiento a la obra de Paz? ¿Cómo la conociste? Partir un poco por ahí. Bueno, debo decir que del mismo modo que uno conoce muchas obras de arte, yo primero conocí la obra de Paz a través de catálogos, de reproducciones, no ya los originales, ¿no? Y recuerdo muy especialmente el libro publicado junto con Diamela El Tit, que es una escritora que admiro mucho, ¿no? Me parece una publicación memorable, ¿no? Por la manera como se articulaba la obra fotográfica de Paz y el texto de Diamela, ¿no? Me impresionó mucho. Muchos de estos catálogos me llegaban a través de Nelly Richard, que bueno, estamos hablando de los años 80, ¿no? Con quien me encontraba en encuentros internacionales, en bienales, exposiciones, ¿no? Y me daba, ¿no? Y siempre me impresionó mucho la obra de Paz, ¿no? Después finalmente, bueno, pues pude ver la obra, pude conocerla a ella en ocasión de mi segundo viaje a Chile, y bueno, pues creció mi admiración al conocer más todo su trabajo, ¿no? La exposición en la que Paz participó en Foto España es una exposición de 4 artistas que ya tú has mencionado, es decir, era como una cuádruple personal, donde cada artista podía exponer una cantidad importante de trabajos, es decir, no era más que una colectiva, me gustaría llamarlo así, una cuádruple personal. En buena medida fue inspirada la idea de la exposición por la obra de Paz, que era quizás de los 4 artistas
la que me era más cercana. Y bueno, junto con Mónica Portillo ideamos esta muestra acerca de estos personajes muy idiosincráticos, muy cargados de mundo, que los 4 artistas han presentado en su trabajo. Avedon quizás haciendo el camino opuesto, es decir, tomando a celebridades y fotografiándolos, humanizándolos, ¿no? Convirtiéndolos en personajes también muy de todos los días y con una fuera del glamour característico, ¿no? Entonces se nos ocurrió pues armar esta muestra y el resultado fue fantástico porque fue una de las exposiciones más visitadas en el festival. Como tú decías, ganó, digamos, el premio de la popularidad, pero se veía muy bien, ¿no? Y para mí fue muy importante ver cómo la obra de Paz en aquel contexto se destacaba de una manera extraordinaria. Es decir, estaba como jugando en las grandes ligas allí, ¿no? Estaba al lado de obras emblemáticas de Avedon y bueno, la serie esta de Billingham, de su familia, que es muy impresionante. Lila Sass es menos conocida, pero tiene también una obra muy particular, ¿no? Y la obra de Paz se destacaba mucho, ¿no? Y fue un gran gusto de poder presentarla así y que haya recibido tan buena atención por parte del público de Madrid, pero también del público internacional que acudió al festival. Ha tenido mucha prensa, es una de las exposiciones de Foto España que ha salido más revistas internacionales, es decir, realmente tuvo mucho impacto. Me encantaría saber, ¿por qué crees tú que la obra de Paz en este momento empieza a tener relevancia o toma tanta atención? Toma relevancia ahora, debía de haber tenido relevancia internacional desde los años 80, ¿no? Y entonces lamentablemente ahora es que viene a ser descubierta y reconocida, pero no es culpa de ella, es culpa de una cantidad de circunstancias y es culpa de nosotros que no hemos sabido, ¿no?, proyectarla adecuadamente. Es decir, el hecho de que ahora empiece a recibir su justo lugar me parece muy necesario. Y es obviamente es una obra muy personal, pero es sobre todo también una obra muy sistemática. Es un artista con una dedicación de toda la vida, con una seriedad, con una verticalidad y sin concesiones, y metiéndose ahí con un mundo, con una línea muy específica de ella, trabajándola con gran humanidad, con gran poesía, con gran fuerza, sin concesiones. Y forma parte también de todo, nace de todo un momento cultural aquí en Chile en el que encaja muy bien, y ella pues ha seguido evolucionando su obra en distintas direcciones, de modo de que con esta especie de homenaje, que es un poco lo que pasa hoy aquí, no es un entierro, es una artista que está muy viva, que está muy propositiva, y es simplemente, me parece, un momento de reconocimiento que llega tarde y que es muy necesario. Bajo ese reconocimiento me encantaría partir contigo, Paz. ¿Qué significa para ti, con 30 años de carrera, esta exposición? Bueno, ¿se oye? No tienes, dale al botón. Tiene que ser verdecito. Ahí. Bueno, hablando de funerales, yo quisiera decir algo sobre un importante funeral de hoy, el padre Pierre Dubois, que a contrapelo de todo esto sucediendo una cosa muy importante. Pero bueno, así sigue todo. Yo como fotógrafa local sí que me sorprendió mucho esta selección que hizo Gerardo de invitarme a Foto España. Fue una experiencia tremenda para mí. Yo nunca había estado en
digamos, en una situación internacional tan seria, tan importante. Pero lo que más me importó conocer ahí fue la manera que trabajan los curadores. Yo no había tenido experiencia como fotógrafa de una situación parecida y bueno, eso es un gran aprendizaje. Además que la ocasión no solo de ver lo nuestro que sucedió en el Círculo de Bellas Artes, sino otras exposiciones paralelas como chinas y, en fin, muchas cosas del Oriente que es fascinante hoy día en fotografía. Bueno, eso yo creo que fue como en términos generales, lo que más me impactó al llegar allá. Bueno, tenemos que decirle a todos que esta exposición, en la cual fue muy importante, y la tomamos así para el gobierno, que era esta especie como de tener una fotógrafa de punta de flecha, que con ella podíamos contar mucho más de otros fotógrafos, y eso es impactante en tu obra, ya que podríamos decir que más bien no es una obra oficial o de cánones que a todo el mundo le podría gustar, todo lo contrario. Y se editó un catálogo. Quisimos hacer tu primer catálogo que fuera pensado hacia el exterior, como si fuera una verdadera catalogación de tu obra, y tú quisiste ponerle foto no. Y me gustaría saber esa historia, ¿por qué foto no? Bueno, yo creo que hay respuestas diversas para eso, pero yo pienso que esto también ha marcado un cercano fin a una manera de tomar fotografías mías, algo muy personal. Hoy día la gente no quiere que uno le haga fotos. Eso es tremendamente notorio y me afecta mucho. Una de las primeras personas que a mí me dijo foto no fue una mujer cahuéscar de un trabajo que yo hice, Los Nómadas del Mar, y me impactó mucho cuando dijo foto no, simplemente, sí, con sus breves palabras y castellano muy malo. Y creo que eso anticipó un final, porque ellos, como una etnia en extinción, que viven en un lugar final de nuestro continente, y todo iba marcando pasos, así como para mí, que yo los interpreté como bueno, cómo tengo que seguir relacionándome yo con la fotografía, siempre dependiendo de otros, siempre buscando a otros, tratando de encontrarme siempre a mí misma, pero de repente me dijeron no, y ahí marco ese límite. ¿Y te ha pasado también con otros proyectos? ¿Con Los Boxeadores, La Manzana de Adán? ¿O fueron acercamientos, o fue más fácil esos acercamientos? Es que, digamos, hay como una cronología, ¿eh? Como al revés, hay otros trabajos que han sido donde la fotografía es muy bienvenida y significa... Bueno, lo mío es tan cercano a la fotografía retrato, digamos. Entonces el retrato es una especialidad muy delicada. Y como digo, hay grupos de personas que les encanta que uno le haga fotos y otros no, pero en general lo mío no ha sido fácil. Me encantaría, Gerardo, saber desde tu lado, vas siendo una fotógrafa de retratos, ¿en qué lugar podríamos instalarla bajo como la historia, esta como historia más bien internacional de la fotografía? ¿En qué lugar la podríamos...? Bueno, sí, la obra de ella tiene que ver no con esto suerte de, pudiéramos decir, antirretratos en un sentido, ¿no? Es decir, no tanto el retrato como representación e identidad construida, sino un retrato humano, el retrato de la gente tal cual es, ¿no? El retrato de aquí estamos, ¿no? Así somos, que era la idea de la exposición, que pues reunió a
otros 2 fotógrafos, como decía, Lila Sass y Richard Billingham, que trabajan en una dirección, aunque cada uno con su personalidad muy marcada, trabaja en esa dirección, y Avedon, que en las obras que escogimos pues hacía al revés en cierto sentido, ¿no? Quitaba el glamour de las estrellas y los presentaba en condiciones de humanidad. La obra de Paz forma parte de esta familia, ¿no? de fotógrafos, no sé, de Diane Arbus viene a la mente y otros, ¿no? Y ella lo ha hecho con gran personalidad, con gran afianzamiento en Chile y en sus contextos, en sus personajes, y con una gran sinceridad hacia ellos y una tremenda consistencia. Rita, cuando se oficializó esta exposición y lo pudimos trabajar un proyecto en conjunto entre el Consejo de la Cultura de Irak, se planteó desde el inicio que este era un hito para nuestra historia de la fotografía. Y desde ahí nos planteamos desarrollar un catálogo, como dijimos, que fuera bilingüe, que fuera pensado hacia el exterior, tal como el catálogo que se desarrolló también con Alfredo Yar para Sao Paulo y siguiendo esa línea. Y a la persona, haciendo obviamente consulta y todo, por unanimidad casi salió tu nombre. Y está este desafío de poder generar este catálogo que lo queríamos distinto, que incluso la crítica internacional y teóricos lo vieran así. Y con un desafío tremendo, porque era más bien catalogar la obra de Paz. Paz tiene una serie de catálogos, pero ninguno pensado hacia el exterior. Su trabajo siempre obviamente ha sido con un fuerte trabajo y de política hacia hacer una lucha interna, un discurso interno, y ahora ante este reconocimiento internacional le tocaba esta herramienta de trabajo. Me encantaría que tú nos hablaras de este catálogo, cómo fue, cómo se constituye. Bueno, buenas tardes. Antes de comentar algunos aspectos relativos a la edición del libro Fotonó de Paz Errázuriz, que acompañó a la exposición Aquí estamos, curada, es decir, cuidada por Gerardo Mosquera y Mónica Portillo, donde Paz participó junto a Richard Avedon, Richard Billingham y Lila Sass durante el mes de junio en la versión 2012 del Festival Foto España, que hoy presentamos. Deseo felicitar y al mismo tiempo celebrar a las personas e instituciones que hacen que esta publicación sea posible. En primer lugar, a su autora, Paz Errázuriz, que me confió como editora de esta publicación, que me siento orgullosa de ser parte. Felicitar a la Dirección de Asuntos Culturales de Irak, presidida por el señor embajador director Germán Guerrero Pavés, a Alfonso Díaz, principal artífice y mediador entre nuestro país y el magnífico equipo de Foto España, dirigido por Claude Boussac, y fundamentalmente a su comisario general, Gerardo Mosquera, que hoy comparte con nosotros, a Rodrigo Garretón, quien tuvo a su cargo el diseño gráfico de Fotonó, como asimismo Elisa Cárdenas, periodista también de Irak, al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, representada por el señor ministro presidente Luciano Cruzcoque Carballo, a Felipe Codú, coordinador del área de fotografía y el equipo del Consejo, a Cristina Cordero, quien tuvo a cargo la traducción al inglés, a Chaco, que ha programado este lanzamiento en su clausura y de la versión 2012, y a nuestros anfitriones, el Centro Cultural Estación Mapocho. Y junto a ellos, las innumerables personas que de una u otra manera forman parte de este libro y de la exposición que la puso en marcha, que me hace difícil hacerles justicia e individualizarlos debidamente. Más allá de lo que puedan parecer palabras de buena crianza, mi interés es relevar la compleja trama que se teje alrededor del arte y de un autor. El atiborrado engranaje de la industria cultural y del libro, puesto que un libro de fotografía es un dispositivo. Esto es una red, una articulación de elementos, personas e instancias heterogéneos. Un dispositivo, es importante decirlo, está constituido por lo dicho y lo no dicho, por lo visible y por lo oculto. Entonces, un libro de fotografía en el mundo de hoy no es una cosa simple, no es una mera mercancía, tampoco un fetiche.
Un libro de fotografía como el que hoy presentamos es por sobre todo un artefacto significante que en este caso articula apuestas institucionales sustentadas en políticas públicas, vínculos internacionales, criterios curatoriales, discursos críticos y por sobre todo en el centro, en su corazón, aquí laten las fotografías desplegadas de Paz Errázuriz, realizadas a lo largo de casi 4 décadas de trayectoria descollante, epicentro de esta celebración. Paz Errázuriz desde sus inicios ha tenido un compromiso con el lenguaje. Ha cultivado a través de su vida lazos de amistad, flujos e intercambios con artistas, escritores y pensadores provenientes de distintas disciplinas, coetáneos suyos de la escena local. La manzana de Adán, en 1990, en coautoría con la periodista, escritora y artista visual Claudia Donoso. El infarto del alma, de 1994, en colaboración con la escritora Diamel Eltit, que Gerardo acaba de mencionar, y más recientemente La luz que me ciega, de 2010, con la poeta y guionista Malú Riola. La confirman como una artista, disculpen que lea, pero Está muy bien. Como una artista que obra una poética donde fotografía y literatura indisociables celebran un acontecimiento. Al mismo tiempo, las poéticas del cuerpo, que son reconocibles en su trabajo, han dado que pensar a las más destacadas figuras de su tiempo, como el lector puede apreciar en las referencias críticas que acompañan este libro. Aquí se pone la noción de autor, preguntarnos sobre qué es lo que constituye a alguien, en el caso ejemplar de Paz Errázuriz, para tener la autoridad y soberanía para ser una autora. Sobre todo en tiempos que las presiones del mercado han banalizado esta atribución hasta convertir su función en un género más entre otros. Hoy hablamos sin reparos de fotografía de autor. Sin embargo, no debemos olvidar que un autor, una gran autora, es indisociable de una obra. En el caso de Errázuriz, una gran obra. Un autor no es un nombre propio igual a otros. El nombre del autor es imposible de tratarlo como una descripción definida o tratarlo como un nombre propio ordinario. El nombre del autor asegura una función clasificadora, permite reagrupar una cierta producción, delimitarla, excluir otras o poner esa producción a otras. Puede haber obra sin autor, pero no puede haber un autor sin obra. Entonces el nombre del autor funciona para caracterizar una cierta manera de ser de una producción simbólica. Indica que esa producción no entra en el ámbito de lo cotidiano. Es decir, un autor suspende la experiencia ordinaria y al hacerlo funda una nueva forma de vida en común. Entonces, la noción del autor es una función característica del modo de existencia, de circulación y de funcionamiento de ciertos discursos o producciones en el interior de una sociedad que, en palabras de Jacques Rancière, define los objetos del arte por su pertenencia a un sensorium diferente al de la dominación. Entonces, podemos afirmar que el autor es el principio de economía en la proliferación de sentido a través de su obra. Con Paz hemos cultivado una amistad a través de los años y hace un tiempo conversamos sobre qué es este asunto del autor, qué piensa ella sobre esta figura y cómo se siente con respecto a esta investidura. Para Paz, además de su voluntad de obra, son los demás los que la hacen tomar conciencia de esa función porque tiene que responder o ir respondiendo a esa demanda. Me comentaba que hay algo en la mirada del otro o en la escritura del otro que miró su trabajo, que la amarra pero a la vez la impulsa porque ella percibe que está todo entrelazado. Según Paz, ella no ha inventado su fotografía, están hace muchos años ahí, pero ser autora no existiría si no existiera su voluntad de serlo, impulsada por la mirada del otro. Para ella, cito, es un diálogo impresionante, una relación que se establece muy intensa, que luego se esfuma, pero queda en la fotografía. Esta postura de Paz frente a su función de autora, en correlato con su obra, indisociable a la mirada del otro, de los otros, me hizo caer en cuenta que más allá de sus afirmaciones, Paz Errázuriz encarna como pocos en la fotografía contemporánea chilena esa posición ética y política. Para ella la fotografía es como una batalla de miradas. Por eso dice, eso va mucho más allá de hacer una toma para capturar al otro. Ya voy a terminar. El libro
que hoy presentamos obedece de este modo a una cadena de deseos y en mi rol de editora es lo que me propuse reflejar. Su origen, en primer lugar, fue detonado por Gerardo Mosquera, al concebir la exposición Aquí estamos, conjuntamente con Mónica Portillo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro del marco del Festival Foto España, cuyo eje temático para la edición 2012 es Desde aquí, contexto e internacionalización. Este impulso convenció a 2 ministerios para trabajar en conjunto, para comprometerse en esta publicación cuya edición me propuse poner en obra la enseñanza de un gran editor chileno, Mariano Aguirre, del cual soy deudora, y que Errázuriz, como nadie en Chile desde la fotografía, me ha permitido corroborar. Mariano Aguirre me hizo tomar conciencia que un creador de envergadura ve el mundo en la cima de una elevada montaña de gente y por eso su obra es superior. Quiero compartir, para terminar, este correo enviado hace poco tiempo a Paz de Adriana Valdés. Querida Paz, tenía 1000 cosas que hacer, pero esta mañana me quedé prendida en el libro Foto No que me regaló recién Alfonso Díaz cuando fui a verlo al ministerio. Me conmueve profundamente ver de nuevo tus fotos y la reunión de voces que habitan en ellas. El libro me pareció muy bien hecho, me alegra profundamente y me hizo sentir orgullo de haber podido escribir yo también sobre tu trabajo. Habla bien de nuestro país, que esto se pueda mostrar también incluso a nivel oficial. Parece que hay que acostumbrarse a entrar en la historia. Es duro, pero peor es la alternativa, dice el chiste. Un gran abrazo, gracias por tu maravillosa obra, Adriana. No me dejas mucho que preguntar después de eso, pero... Sí, ahora viene la conversa. Sí. Me encanta cómo trataste la figura esta de autor. Y me gustaría entrar mucho a indagar eso, Paz, porque tú siempre has dicho que ha sido un mundo complejo para ti entrar desde acá, o al mismo tiempo de la fotografía ha sido fácil, porque desde un mundo dominado en Chile de las artes visuales por la pintura, más bien escultores y de esa vieja escuela, una fotógrafa que hacía arte no era al principio más bien también como considerada, pero al mismo tiempo lograste entrar como una outsider a estos mundos. Me encantaría ver eso, cómo se arma ese cuerpo de obra de autor, tu autoría. Es muy difícil estos pasos. El primer paso fue la dificultad de llamarme fotógrafa profesional. ¿Te fijas? Eso eran tiempos de la AFI que acordamos varios de que nos tendríamos que llamar de esa manera. Luego viene el término artista. Te fijas que también es un término que peleaba dentro de uno, porque acá los artistas, o sea, siendo la fotografía tan separada en esos tiempos de las artes visuales, del arte en general, desde luego la palabra artista no funcionaba acá. A mí la primera vez que me dijeron que era artista fue afuera, en Estados Unidos, una vez una visita, unas exposiciones colectivas donde todos fuimos denominados artistas. Y bueno, luego es que tú vas como adaptándote de a poco. No era tampoco muy importante, ¿te fijas? No era un deseo muy importante, pero sí de repente poder ir definiendo qué es tu trabajo, dentro de toda esa soledad tremenda que hemos pasado tantos fotógrafos, y más todavía fotógrafas mujeres, que hemos sido siempre una minoría absoluta. Ser autora empieza a ser una denominación que viene de afuera, ¿te fijas? Creo que todas estas conversaciones con la Rita han sido muy importantes como para poder decir, sí, yo pertenezco a la línea de fotografía de autor.
tampoco he podido definir mucho qué tipo de fotografía de autor. Eso viene de afuera, no es mi preocupación en realidad. Pero son tomas de conciencia que te van comprometiendo mucho. Y bueno, en el libro también se ve que escriben, hay mucha gente que escribe sobre ti, que eso es algo súper emocionante. Y hay muchos poetas, importantes poetas que tenemos y que obviamente la poética o poesía visual ha estado muy intrínseca en nuestras artes visuales. Quiero saber cuál es ese acercamiento tuyo con estos poetas, con Nicanor Parra, con... Es que, bueno, amigos, te fijas, han sido, yo estaba siempre cercana al mundo de literatura, de poesía, gente amiga, en ese tiempo no había y ahora tampoco existe crítica. Entonces las únicas personas posibles de ayudarte a presentar un trabajo eran estos amigos, y resulta que los amigos eran los poetas, los escritores o músicos, da lo mismo, ¿no? Y ahí se empieza a juntar una cantidad de material maravilloso a la larga que tú no estás consciente en ese momento. Que mi trabajo haya sido presentado tantas veces por Enrique Lin, por ejemplo, Adriana Valdés, en fin, Nicanor. Bueno, en el libro están ¿Por qué crees, Rita, que pasa eso? Porque yo creo que un artista va más allá de su propia disciplina. Yo creo que digamos, da lo mismo cuál sea el material o desde dónde, sino lo importante es cómo arma un imaginario, arma un alfabeto, arma una combinatoria y arma un acontecimiento. O sea, yo creo que creo que estas divisiones son, o sea, uno vive una época. O sea, yo creo que Paz es testigo de una época y es eso, y de un mundo, y de un país que ha transitado por distintas fases, y yo creo que ese es el don que ella nos entrega con su trabajo para que nosotros podamos mirarnos, sentirnos reflejados en eso, identificarnos y creo que eso ha conmovido a mucha gente que han formado de ese mundo, incluyendo a personas de otros países y de otras, que sin tener ese contexto, sin tener a lo mejor esas, digamos, pequeñas historias, logran, digamos, ver en el trabajo de Paz, digamos, esa humanidad que habla Gerardo, digamos, y que pueda él, con su visión, digamos, y con su mirada hacia otros trabajos de otros autores, con mucha más facilidad que lo pueda tener yo, por ejemplo, que no tengo acceso a, digamos, una mirada, digamos, pero poder unir unos con otros para ver que forman una parte de una misma comunidad, digamos que finalmente hay algo en común entre estos autores, aunque pertenezcan a distintos países y contextos, aunque pertenezcan a distintas generaciones, etcétera, etcétera. La exposición contemplaba a cada artista, y si no corrígeme, Gerardo, eran 37 fotografías de cada autor. Me encantaría saber, bajo esa selección, que seleccionaste muchos trabajos, ¿qué es lo que más quisiste rescatar desde ese trabajo? Esas 37 fotografías que, por lo menos para mi impresión, era más allá también de la publicidad y de poder, lo más emocionante, ver a La Paz en todo Madrid, porque la verdad su fotografía de El combate del ángel, que es este boxeador, que era la campaña de Foto España, y uno la veía en la página web, en la publicidad, en las micros, en todos lados. La verdad, Paz estaba en Madrid y eso fue un hito que la verdad es impactante. Pero me encantaría saber cuál fue esa selección de esas 37 fotografías. ¿Qué fue lo que quisiste? Bueno, la obra de Paz la seleccioné yo específicamente porque estaba en Chile, ¿no? Vine por otra razón y entonces aproveché y fui a ver a Paz y la invité a esta exposición y ahí, bueno, pues estuvimos mirando obras
y entonces yo hice la selección y la propuse a Mónica Portillo, la co-curadora, ¿no? Quien la aceptó. No había como un eje específico, era más intuitivo la selección y pensando en los otros artistas, ¿no? Tú sabes, eso es de un poco algo que uno hace así por olfato, ¿no? Pensando en cómo va a quedar la exposición al final, combinando a 4 artistas muy disímiles, incluso uno ya fallecido, que era un fotógrafo de moda, claro, muy particular, esta joven de Budapest, ¿no? Billingham, pero claro, ahí había sí una columna vertebral. Pero entonces pues, fue seleccionada en eso, ¿no? Buscando fotos de gran impacto, de gran fuerza, pero pensando también en el conjunto de la exposición. Y de esos trabajos me encantaría saber, ya entrando más a nivel personal, los proyectos de paz, ¿cuáles para ti son los más destacables o los que más están presentes en ti? Realmente no puedo decidirme, ¿no? Me gusta mucho todo su trabajo y sería muy difícil de escoger. A mí me parece que precisamente algo que es muy importante en paz, y ya lo había dicho, es la consistencia. Hay artistas pues que tienen altas y bajas, ¿no? Entonces es más fácil responder a la pregunta que tú planteas, pero ella mantiene una línea ahí, vaya metiendo gol seguido, ¿no? Así que me resulta difícil escoger alguno en particular. Preguntar más bien en qué proyecto está Paz hoy día, ¿qué estás pensando para fotografiar? Siempre he pensado que la fotografía te fotografía a ti, que los paisajes te ven a ti antes que tú los veas, incluyendo esta cara que retrataste tantas veces. Pero ¿en qué estás ahora, Paz Errázuriz? Bueno, Estudiantes, quisiera saber. Creo que estoy haciéndome autorretrato, ¿no? En el fondo es una búsqueda de mí, pero miren, ¿Cómo concibes el autorretrato? ¿Cómo sería un autorretrato mira, de Paz Errázuriz? yo te respondo que me veo en ese otro. ¿Ah? Siempre estoy encontrando algo, estoy armando ahí el puzzle. Ahora, tampoco creo que yo vaya a realizar así un gran autorretrato al final, ¿te fijas? Pero bueno, yo me demoro mucho en mis proyectos, entonces estoy... ¿Cuánto te lleva un proyecto, por ejemplo? Mira, hay proyectos ¿Cuánto te que llevó el me infarto del alma, por decir uno? Bueno, en eso estuve como 2 años, pero hay otros mucho más largos. ¿Cuál? Que, por ejemplo, Los Nómadas del Mar, estuve más de 4 años, La Manzana de Adán también. Otros, en fin, además los retomo, a veces los continúo. En Los Nómades del Mar viajas casi como una cahuáscara al sur, casi no comes, casi no duermes. ¿Cómo es tu vida ahí en esos lugares donde te vas a tomar fotografías? Esa es una imaginación maravillosa que yo quisiera que fuese así, pero la primera señora cahuéscar que conocí la acompañé a comprar una secadora de ropa eléctrica aquí en Santiago para llevar a una isla donde no había luz, ¿te fijas? Entonces todo muy ecléctico, muy interesante lo que sucede, pero estoy haciendo una película sobre el tema. ¿Sobre los cahuáscar? Es un documental que tengo que conseguir ahora financiamiento. La silla de eso es la silla de atrás, amorosa. De la espalda, pero ahí está. Aprovecho del mensaje para editarla. ¿Y sale muy caro hacer esto? Claro. Claro. Bueno, es un trabajo que ya se filmó, está grabado y bueno, ahí puedo... Perdón por meterme en la conversación. No, Pancho, creo que es una... No, eso te quiero contar de la manera que puedo continuar los trabajos a veces de otra manera, en videos o películas. Entonces estoy en eso en este momento. Bueno, gracias por tenerte aquí, Paz. Un aplauso, por favor.
Ella sufre. Yo creo que sigamos, Pancho. Yo creo que es muy bueno en esto y creo que sería bueno porque La Paz tiene ese acercamiento de abrir la conversación al público también. Preguntas que quiera tener la gente. Hay harto estudiante y sé que tú provocas eso. ¿Hay otras preguntas que quieran tener a Paz? O si no, sí, Pancho, tú. Quería saber en qué estaba trabajando, está haciendo una película, documental, el ministro va a poner el dinero. Bueno, sí. Bueno, Gerardo ya ha hecho un gran gesto al incluirla en esta exposición y como tenerlo decíamos, acá de tenerlo nuevo acá, con vino Chaco para acá, en- está lanzando su libro, Sí. hay muchas cosas que agradecerle y no solamente a Paz. Muchos de nuestros artistas ha sido un gran embajador de las artes visuales chilenas, así que eso también se te agradece y se te reconoce por eso. Muchas gracias, pero más bien yo soy un aprovechado. Es decir, que he podido usar a los artistas chilenos para mis propios proyectos, que siempre han quedado muy bien y por lo tanto han contribuido a mi propio trabajo. O sea que más bien soy un embajador al revés, ¿no? Porque he podido aprovechar la riqueza y la fuerza artística que tiene el país. Y este trabajo de copiar el Edén que hiciste es un libro tan hace 2 años ya, ¿no? Más. 2006. Sí, hoy 4. ¿O no? ¿2006? ¿Estoy bien? ¿O 2008? Sí. Bueno, pero Claudia, pues, es ¿se puede un- confirmar 2006? Sí, estoy bien. Gran libro. Me encantaría, no, la verdad, sinceramente, no sé si tienen preguntas a Paz. Tenemos una oportunidad tremenda para poder saber proyectos de... Hola, Hola. me pasa que cuando hace un año atrás, un par de años atrás leí Gemelos o El Gran Cuaderno de Agatha Christoph, y si tuviera alguien que retratara esos gemelos de esta escritora, sería tú, Paz, porque ¿Qué gemelo, observo eso. perdón? ¿Mm? Perdón, no entendí. ¿Qué gemelo? ¿Qué tal? De Agatha Christoph, El Gran Cuaderno. Ah, ¿Sí? ya. Si no lo he leído, se los recomiendo porque Sí, yo me enamoré de ese libro. sí, Agatha Christie, una gran autora. Y sobre todo porque escribe sin esa delicadeza, que es lo crudo como de lo silvestre, de lo espontáneo, de la inocencia, que es lo que yo observo también en esta fotografía, que no hay una sutileza, sino que vamos directo al combo. Estuve hace un par de semanas atrás viendo El Otro, donde vi las fotos también, la obra de teatro, que también está basada en el infarto del alma. Y también fue un infarto ver esa obra sin... Sí, aquí tenemos al director de la obra, ¿Sí? Luis Genel. Excelente. Lucho. Felicidades. Bueno, una audaz presentación de poner esta obra en un escenario. Creo que fue tiene un gran resultado. Bueno, yo pensé que podía ser muy difícil, pero con Diamela fuimos juntas y estábamos muy de acuerdo que él logró la fuerza que tiene el libro. Principalmente, bueno, en realidad él dividió la obra entre imágenes porque son casi escenas fotográficas y un texto que es un texto en off que está siempre presente en la obra. Bueno, admiradora de esta, digamos, interdisciplinas que de repente han sucedido con mis trabajos, como sucedió con La Manzana de Adán, el Teatro de la Memoria. En ese tiempo Alfredo Castro utilizó textos de Claudia Donoso
Y también toda la escenografía, toda la parte visual estaba basada en mi fotografía. Sería como una continuidad de esto que sucede de repente con las disciplinas cruzadas. Y hay una pregunta con respecto al país. Yo soy de región, soy de Arica. ¿Y qué sería, pensando en el proyecto también, lo que estás haciendo a futuro, la película, lo que viene, dónde está el ojo también de Paz en cuanto como a lo que tú sientes que falta, como de escarbar en este Chile? Hoy siempre falta tanto. Ahora, junto con lo de la película, estoy haciendo un trabajo en Iquique. Estoy fotografiando la zona de Tarapacá, personas, tratando de que no me digan que no. En eso estoy. ¿Más preguntas? Hola. Bueno, yo soy estudiante, somos alumnos de Alumna RITA, de- que ya. un grupo bastante... Bueno, yo más que una pregunta, en realidad a mí lo que me intriga cuando nosotros como estudiantes participamos de estos conversatorios, de estas oportunidades de poder escuchar el trabajo de un artista reconocido o que se nos muestra como una influencia y como un referente de trabajo chileno, digo, bueno, ellos, perfecto, su trabajo impecable, han hecho historia, se desprenden textos, teorías, pensamientos de su trabajo. ¿Cómo nosotros como jóvenes, o sea, más que nosotros, cómo ustedes pretenden dejarnos esa herencia tan rica, tan impregnada como de peso temático, de peso teórico a nosotros los jóvenes que tratamos de enfrentarnos a un mundo en donde no hay mucha temática ya fotográfica, política, por ejemplo, o en un contexto social que esté tan ácido como estuvo en el contexto tuyo? ¿Cuál sería como la línea que tú idealizarías para las nuevas generaciones que nos interesa la fotografía? Primero estoy en desacuerdo contigo, no, las temáticas no se acaban nunca. Entonces, cosa de pensar tus temáticas, trabajarlas, encontrarlas, buscarlas. Eso es lo primero que te puedo decir. Me acuerdo después del golpe militar, unos alumnos del Instituto Alpes nos convocaron a todos los AFI y nos dijeron, bueno, ustedes tenían aquí un tema fantástico enfrente, se acabó y nosotros no tenemos nada más que hacer. ¿Qué nos sugiere? Bueno, me parece muy pobre pensar de esa manera, ¿ah? A nadie, o sea, esto de dar tarea, porque entonces demos tareas, demos recetas de trabajo. Yo creo que hay que estimular la imaginación, la inteligencia, buscar diálogo, buscar a otros, mirar a otros y escuchar a otros, que es lo mejor que podríamos hacer, ¿no? Y si no, métete para adentro, pues fotografía tus tripas. Eso te puedo decir. ¿Otra pregunta? Ahí atrás. Cuando estás, cuando vas a empezar un proyecto, son dos preguntas en realidad. ¿Cómo defines hacia dónde te vas? O sea, ¿cómo pasamos, no sé, de los boxeadores a otro tema? Y también, cuando tienes que estar ahí en terreno, ¿cómo es la entrada con la gente? O sea, así como el libro se llama Foto No, ¿cómo logras evadir ese rechazo y que ellos se presten también para todo el trabajo? Bueno, primero que nada, tú tienes que saber muy bien lo que quieres hacer y a lo mejor contarlo a las personas con quien quieres trabajar, investigar con ellos.
trabajo previo a la fotografía que puede ser muy largo. Hay un trabajo como casi métodos antropológicos de poder conectarse con ciertos mundos que a lo mejor son más difíciles o más desconocidos. Y bueno, tienes que probar. Yo creo que, perdón, no creo que haya ningún método, ¿te fijas? Porque tampoco hay pago, ¿te fijas? Que eso sería, por ejemplo, el mundo de la publicidad. Es un mundo que yo desconozco. Entonces, prueba y error podría ser tan simple como eso. Hola, también soy estudiante de diseño y un poco como el otro lado de lo que acaban de preguntar, más como al fin de los trabajos que realiza. Tú decías que al final son trabajos que duran años, 2 e incluso decías 4 años. Me imagino que son verdaderas vidas, un poco que vives durante lo que dura y que en el fondo que tienes que involucrarte de tal manera para obtener el trabajo que obtienes. Entonces mi pregunta es más hacia el post que tiene el trabajo de cómo esta experiencia... Sí, pues hay un duelo ahí, ¿eh? Por eso, pero en el fondo, ¿cómo esta experiencia puede ser pie, tal vez si es que la usas para tus trabajos venideros, si es que de repente solo quedan como experiencias personales para ti? En el fondo, ¿cómo conduces todo eso que ganas tú también personalmente o profesionalmente luego de un trabajo? Mira, es un tiempo que podría llamarse reponerse a veces, o duelo, o limbos, así, lugares muy neutrales. Es todo tan personal, no te podría dar una receta de cómo sales, cómo entras, ¿no? ¿Y alguna vez has usado estas experiencias como algún catalizador de alguna idea para algún proyecto nuevo? En el fondo, ¿ha sido fundamental algún trabajo anterior, no sé, en términos prácticos, de ciertas decisiones, metodologías para trabajo futuro? Mira, yo he aprendido conmigo misma solamente, entonces no son experiencias posibles de compartir, porque es muy personal. No sabrías tú cómo explicar, porque tiene que ver, estamos hablando con seres humanos. Paz, ¿cuál fue el primer trabajo que pasaste de lo personal a ya oficializaron como presentar un proyecto, no como interno, lo primero, no sé, el de la gallina y todo? Tu primer proyecto creo que hiciste ya mostrar como fotógrafo o como artista. ¿Cuál fue ese primer proyecto que planteaste así primero? ¿Qué más me ha importado? No, ¿qué más te ha importado? Pero el primero, el que mismo dijiste tú antes, como ya presentar los boxeadores, va a ser un cuerpo de obra. Ministro, muchas gracias por su presencia. Yo creo que puede haber sido mi primera exposición, fíjate, la que me impactó mucho, porque también ahí fue una toma de conciencia de mi trabajo, y eso fue gracias a Roser Bru, que yo quisiera siempre agradecerle, una gran amiga, muy cercana, que me empujó a exponer, porque yo siempre tenía mucho material guardado y nunca se me había ocurrido mostrarlo. Y ella fue la que me dirigió a eso. Entonces es muy emocionante realmente ahora de qué significa lo que tú sacas para un futuro, o mismo armar un discurso con tu trabajo, no sé, pero sí esa experiencia de atreverse fue muy importante. Y era un trabajo que tenía que ver con los dormidos en la calle, te fijas, en ese tiempo.
¿Otra pregunta? Bueno, Ahí atrás. Paz, Hernán Sosa, Escuela de Fotoarte. Lo mío es la enseñanza de fotografía, soy el director de la escuela. Hemos hecho muchas memorias con respecto a los fotógrafos de autor, emergentes, noveles. Y hemos investigado las galerías de arte locales. ¿Por qué no se le da tanta importancia a los fotógrafos? Siendo que, por ejemplo, en Buenos Aires hay una exposición, una feria, perdón, de una semana dedicada exclusivamente al arte fotográfico y venden como diablos. Y lo que nos han dicho los galeristas es que los fotógrafos contemporáneos chilenos jóvenes no se la juegan. Y en eso, cada vez que llegan con ese reportaje mis alumnos, yo me acuerdo de Paz Errázuriz. Porque Paz Errázuriz, yo he seguido tu trayectoria y tú eres una mujer que te autoconsumes, que eres perseverante, tesonera, investigadora, antropológica. Eso de que dijiste delante de que antes de un proyecto haces una gran investigación, eso falta en nuestros autores jóvenes. Es que estos autores jóvenes están asediados por la farándula, por la superficialidad, la banalidad. Entonces se les hace muy difícil entender a una Paz Errázuriz. Y ahí en ese sentido, yo siempre te he admirado esa no concesión que tú te has hecho a ti misma, ese sufrimiento que te has hecho a ti misma, ese dolor. Me da la impresión en cada fotografía hay sufrimiento tuyo. Quisiera que le dieras un mensaje a estos nuevos autores emergentes y que le diera algunos consejos, algunos pequeños consejos para salirse de la banalidad, de la superficialidad, porque eso también dificulta la búsqueda temática de lo que se hablaba delante. Te pido humildemente esos consejos que emanen de tu propio ser, de tu quintesencia. mira, yo también tengo alumnos y no estoy segura que todos los jóvenes tengan tanto interés por lo banal. Yo creo que pueden estar muy desesperados en una búsqueda con lo propio. Y lo único que les puedo decir es que insistan, que aunque duela, que sigan nomás, porque que sea difícil. El bombardeo de hoy día de los medios es tremendo, entonces creo que debe costar mucho independizarse de eso. Creo que eso es lo que podría recomendarles. Quería preguntarle a Gerardo, aprovechando, digamos, sobre la importancia de las publicaciones en el arte contemporáneo y justamente para unirlo con tu otra charla que diste el otro día, porque es un público diferente, pero creo que es importante recalcar, digamos, o reflexionar sobre la analogía que creo que hay entre el rol del curador, ¿verdad?, como un editor, digamos, de un fraseo visual y, digamos, y las publicaciones dentro del arte, de la fotografía y, digamos, yo creo que es importante, digamos, ya que hay gente joven. Bueno, en esta mesa redonda que tuvimos hace unos días, yo insistía que las publicaciones de artes visuales tienen un carácter único que las diferencian de publicaciones literarias o sobre cine, teatro, lo que fuere, ¿no? Y es que la obra de arte visual basada en objetos únicos es vista por la mayor parte del público a través de publicaciones, es vista indirectamente. Todos conocemos la Gioconda, pero muy pocos la han visto, ¿no?, de la población mundial, ¿no? Y es por eso que tienen una importancia crucial.
decenas de miles de personas habrán visto la exposición Aquí estamos en Madrid, donde participó Paz, ¿no? Pero en cambio el website, las imágenes allí, el libro que se ha publicado, permiten una difusión de la obra que es absolutamente necesaria. Una película, tiene su propio circuito, la música tiene sus CDs y circula, pero la obra de arte visual requiere del resonador de la publicación, sea digital o analógica. De ahí la importancia de esto, ¿no? Y de ahí que aprecie mucho, y quiero aprovechar también para dar las gracias en nombre de Foto España, ¿no? Por la visión que han tenido aquí las autoridades culturales de hacer el esfuerzo de publicar este catálogo para acompañar la muestra de Paz allá en Madrid. Y aparte de eso también por el apoyo dado a hacer posible esta exposición de la mejor manera, ¿no? Con su apoyo también a la presentación de Paz ahí. O sea que me parece que es un esfuerzo que pudiéramos calificarlo de ideal, porque no se hizo un trabajo de embajada, no se hizo un trabajo oficial, sino que se apoyó algo que ya iba a pasar en un circuito artístico. Esto me parece que es el modelo a seguir, no crear cosas para circular después por fuera de los circuitos propios de artísticos en determinados países o en determinados contextos, sino participar y apoyar ahí, ¿no? Que por cierto, que me voy a permitir hacer una anécdota, ¿no? Cuando estábamos allí en Madrid, bueno, pues Paz tenía su flamante publicación y tal, ¿no? Y entonces los otros pobres estaban desprovistos, ¿no? Porque a Richard Billingham, tú sabes, no le habían dado nada, su galería no le había dado nada, a Lila Sass, la pobre, menos, ¿no? Y entonces pues Paz viene, y entonces Paz, ¿no? Que es algo que me parece que es muy chileno, ¿no? Dice, óyeme, ¿no será de esto? Me da pena, ¿no? Yo tengo esto y los otros no tienen nada, ¿será que no lo saco, no? Y todo esto, ¿no? Quizás le parecía hasta que era un poco ciútico, ¿no? O sea, venir con él. Y yo le dije, no, hombre, no, pues alguna vez tenemos que golpear nosotros, ¿no? Y ir así a lo grande, ¿no? Y entonces no cabe duda de que fue muy útil poder entregar este libro y que es de nuevo una caja de resonancia para la obra de Paz que, insisto, carece del reconocimiento que merece. ¿Cómo parte tu interés por lo marginal? Siempre estaba. Es algo, son obsesiones, son necesidades, reflejos de los mundos que te toca vivir. Esa es la respuesta que te puedo dar, no es algo que tú te plantees hacer, que te propongas como meta, no. Ha estado siempre, es parte. Lo marginal o minorías que son mayorías, ¿te fijas? Entonces, ¿dónde está el límite? No, creo que no existe. ¿Otra pregunta? Hola, Leo. Los dos verdes. Bueno, no importa. Lo que quería preguntarte era ¿por qué el libro, este catálogo tan bonito, se llama Fotografía No? Cuando tú eres fotografía a tope, o sea, lo máximo y estás en un lugar tan importante. Sí, me parecía que es una pregunta, a mí me quedó el título como, wow, ¿qué quiere decir ya esto? Hablamos, sí, fíjate ya hablaron de eso. Se preguntó eso. Llegaste tarde, Leo. Perdón, te quiero mucho igual. Sí, no, después. Ahí hay otra pregunta, por ese otro lado. Allá. Toma. Hola, Paz. Hola, Cristian. Corresponde una declaración de admiración de parte de mi
mi generación, ¿no? de artistas, aunque La Paz es muy humilde, muy genuinamente humilde, y que dice que la primera vez que fue, que se consideró artista fue cuando le dijeron artista en Estados Unidos. Somos muchos los artistas que hemos seguido tu trabajo y que nos hemos conmovido con tu sensibilidad y con tu fuerza y con tu rigor, que ha sido un ejemplo absoluto para pintores, para escultores, para artistas conceptuales, de todo. Yo creo que ha sido tenemos la suerte de que La Paz siga activa y trabajando y propositiva. Me acaba de preguntar qué pasó con el proyecto que le había... sí, pues. Sí. Y eso es muy emocionante, muy conmovedor y es muy inspirador. Y te quería preguntar, me tocó hace unos años ver en Nueva York una exposición de Nan Goldin en Matthew Marks, y donde estaba toda la alta burguesía neoyorquina extasiada con la marginalidad. Y de alguna manera me produjo se me revolvió el estómago con esa contradicción. ¿Cómo te afecta a ti, o cómo ves tú, o cómo percibes el hecho de que tu trabajo sea percibido en el primer mundo, como ahora en la exposición Aquí estamos, con un cierto dejo de morbo, o como de el sexy del morbo, o una especie de distancia con respecto a la marginalidad? ¿Cómo te ha afectado eso? O si tiene alguna importancia para ti, ¿cómo has percibido eso? Mira, tienes razón, es un tema que siempre está latente. He tenido comentarios más bien al revés, bastante amables, diciendo cómo lo mío no pasa por el morbo, que hay una cercanía entre yo, autora, con él o la fotografiados, ¿no? que produce otra forma de ver eso. Y eso me tranquiliza mucho, porque la verdad que es perturbador lo que tú planteas. Yo me siento siempre muy identificada con mis fotografiados, entonces a lo mejor ahí está el punto, no lo puedo descubrir todavía. Y bueno, gracias por todo lo que has dicho, porque yo también admiro tu trabajo, estas declaraciones de admiración mutua. ¿Otra pregunta? A ver, pasemos el micrófono. ¿El mío? Que hay otra para esta señora. La pregunta mía es la siguiente respecto a tu fotografía de los enfermos psiquiátricos. A ver, ¿puedes ponerlo más? No, sí está. Ahí, ya. Es mi pregunta respecto a la fotografía de tus enfermos psiquiátricos. Sí. ¿Cuál es la reacción que han tenido los pacientes, los familiares, el público, a los pacientes semidesnudos o desnudos? Mira, la primera muestra, la primera exposición que yo hice de ese trabajo fue en el hospital y fue muy bien recibida. Fue recibida de una manera como que se interpretó como muy cariñoso de alguna manera. Es bien, yo tengo fotografías de ellos mirando la exposición y es muy sobrecogedor eso. Y también tuve una sorpresa grande en el Museo de Bellas Artes que como que sacaron del subterráneo fotos y trabajos que tenían guardados para mostrarlo al público, y en esa muestra
en el museo había parte de esta foto del infarto del alma y de ese trabajo en Putaendo, que fue. Y estaba un exdirector del hospital y se dirigió a mí diciéndome que él no había tenido la oportunidad de agradecernos a nosotros con la Diamela el aporte que le hicimos a ellos como médicos con nuestro trabajo, cosa que me impactó mucho. Ellos no habían considerado esta posibilidad de relación entre internos. Entonces ha sido un trabajo como muy bien recibido dentro de psiquiatras también. Y bueno, la mayoría de los pacientes de esos lugares son gente muy abandonada, prácticamente sin visitas la gran mayoría. Entonces nunca pude saber si existían o no parientes, ni los mismos médicos. ¿Perdón? A lo mejor, claro. ¿Una? Sí. Otra. Sí. ¿Cuál otra pregunta? ¿Estamos? Bueno, simplemente darle las gracias a Paz por contarnos tu historia. O sea, el nivel de convocatoria, veo hartos artistas que te acompañan y que te quieren aquí, directores de museo, y eso es lo que logras. Por mi parte, sinceramente, dirte gracias por todo en estos proyectos que hemos podido colaborar. A Gerardo, ¿verdad? Tremendamente gracias por venir, por estar acá con nosotros, por hacer de Paz una también de nuestras embajadoras que podemos decir con orgullo que está en la Tate Modern, que está en el Reina Sofía, está en festivales como Foto España y que deja a nuestro país, Chile, en primer nivel. Así que gracias por su presencia y quiero decirles que el libro de Paz Errázuriz ahora se va a entregar y Paz amablemente va a estar firmando este libro para todos los interesados que quieran tener el libro. Gracias a ti, a Gerardo, a Rita.